Continuaremos estudiando el movimiento unidimensional, pero ya no como un movimiento horizontal, sino como un movimiento vertical. Estos movimientos verticales son conocidos como movimientos de caída libre. En los movimientos de caída libre se pueden presentar cualquiera de los siguientes tres casos. El primer caso sería cuando un cuerpo es liberado desde el reposo, es decir, desde una velocidad inicial igual a 0, se llama un cuerpo que es soltado o liberado. El segundo caso es cuando ese mismo cuerpo es lanzado hacia abajo, por lo tanto hay una velocidad inicial diferente de 0. Y el tercer caso es cuando un objeto es lanzado desde abajo hacia arriba, experimentando un movimiento vertical hasta que alcanza una altura máxima en el cual la velocidad es 0, es decir, la velocidad se anula aquí en la altura máxima en el movimiento vertical y luego retorna de nuevo hacia el punto de partida. Lo primero que hay que entender que es en este tipo de situaciones es que los cuerpos que están sometidos a la caída libre sobre la superficie terrestre están bajo el influjo de algo que regularmente llamamos como la gravedad. Lo primero que hay que entender es qué es la gravedad, porque regularmente se le da una definición que es incorrecta. Cuando se le pregunta a una persona del común qué define ella como gravedad, la respuesta que se escucha regularmente es que es una fuerza. Pero resulta que allí hay digamos, un dilema conceptual en el momento que tratan de definir la gravedad como una fuerza. Porque si nosotros analizamos las unidades de la gravedad en el sistema internacional, que es el que nos rige a nosotros, vamos a trabajar con este valor en promedio, 10 metros sobre segundo al cuadrado. O en el sistema inglés, 32 pies sobre segundo al cuadrado. Detengámonos a analizar las unidades de este valor numérico correspondiente a la gravedad promedio de la Tierra en el sistema internacional. Metros sobre segundo al cuadrado. El metro sobre segundo al cuadrado es una unidad que corresponde a qué magnitud física, a una fuerza. Si revisamos la tabla que tenemos en un material anterior sobre símbolos y unidades de variables mecánicas, nos encontraremos con que metro sobre segundo al cuadrado no es la unidad de la fuerza, es una unidad de aceleración. Por lo tanto, cuando le preguntan a uno por la gravedad, la respuesta correcta es que la gravedad es una aceleración. Y en este caso es la aceleración con la que se mueven los cuerpos hacia el centro de la Tierra. No diremos hacia abajo. Trataremos de obviar esa expresión y diremos de que la gravedad es una aceleración con la que se mueven los cuerpos hacia el centro de la Tierra. El término fuerza de gravedad, que es con el que regularmente la gente lo confunde, lo veremos más adelante. Por lo tanto, en este momento es necesario que quede claro que cuando nos pregunten así, sencillamente, ¿qué es la gravedad? La respuesta correcta es que es una aceleración que hace que los cuerpos se muevan hacia el centro de la Tierra. Bueno, entonces, en la siguiente parte aparece el análisis vectorial correspondiente a cada uno de los casos anteriores. En el primer caso, tenemos un objeto que es liberado desde cierta altura, pero ojo, desde el reposo, desde una velocidad inicial igual a 0. Entonces, recordemos que cuando estemos hablando de cinemática, existen tres vectores que vamos a representar de carácter obligatorio. ¿Cuáles son los tres vectores que hemos venido representando en la interpretación, que es la primera competencia que vamos a trabajar? Recuerden que son los vectores aceleración, los vectores velocidad y los vectores posición. Entonces recuerden que si ya estamos hablando de movimiento vertical, ya la posición ya no va a ser representada con la X, sino con la Y. Es decir, la variable correspondiente al eje vertical.
Entonces, si analizamos este primer caso de un objeto que fue liberado de cierta altura con respecto al piso, y dice que el objeto fue liberado desde el reposo. ¿Reposo qué significa? Pues que su velocidad inicial es igual a cero. Por lo tanto, aquí en el punto de partida, desde donde se libera el cuerpo, no se le dibujaría ningún vector. Solamente se coloca el dato que su velocidad inicial es igual a cero. Ahora, ¿qué es lo que hace que este cuerpo se mueva verticalmente hacia el centro de la Tierra? Es decir, que empiece a descender. El culpable es este señor, del cual estábamos hablando hace un momentico, que es el que llamamos la aceleración. Recordemos que acordamos de la sesión anterior que la aceleración la vamos a representar con este vector, con un vector grande, gruesito, que me indique hacia dónde es que se está actuando este vector. En este caso, para que podamos de una vez asignarle los sentidos, es decir, los signos a los vectores, de inmediato coloquen este señor que está aquí con rojito. Este que está aquí con rojito, gruesito, corresponde al observador o sistema de referencia. Y recordemos también que habíamos acordado que los sentidos que íbamos a colocar en este sistema de referencia dependían de hacia dónde se mueve inicialmente el cuerpo. En este caso, este cuerpo se mueve inicialmente hacia abajo, por lo tanto, hacia abajo el sentido va a ser positivo y contrario, pues va a ser negativo. Ahora, en el eje X aquí ya no hay movimiento. Entonces, ustedes pueden colocar los sentidos como ustedes quieran en el eje horizontal. Yo aquí lo coloqué positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, pero si ustedes lo invierten, eso no va a afectar en nada el movimiento que vamos a analizar de manera vertical. Entonces ya sabemos de que si se mueve inicialmente hacia abajo, pues hacia abajo es positivo, hacia arriba negativo. ¿Esto en qué influye? Pues en los signos que yo le voy a colocar a todos los vectores que yo ubique en esta primera fase, que es la interpretación. Entonces, esto me explica por qué la aceleración lleva un signo más. Entonces, este signo más es para indicarle que este vector que tenemos aquí representado, que va dirigido siempre hacia el centro de la Tierra, entonces el signo de este vector depende de el signo que aparezca en el plano cartesiano, en este caso en el observador, que para nuestro caso va a ser positivo. Entonces, de esa manera estamos justificando por qué aparece el signo más en la aceleración. Primer vector que ya representa la aceleración, la velocidad. En el punto de partida no hemos representado velocidad, puesto que su velocidad inicial es igual a cero. Pero cuando el objeto desciende y llega aquí al piso, en el momento de impactar contra el suelo existe una velocidad que llama velocidad de impacto. Por lo tanto, ahí sí debo dibujar un vector que me indique hacia dónde es que estaría actuando en el momento de tocar el suelo. Entonces ya tenemos un vector de la velocidad. En el momento de partida no se dibuja porque parte del reposo, y el vector velocidad al final, que lo llamamos velocidad de impacto. Y el tercer vector es el vector posición. El vector posición es un vector que va desde el observador hasta ¿dónde? Hasta el punto de llegada del cuerpo partícula que se mueve. En este caso, este es el vector que lo hemos venido representando con un vector gruesito, así negrito, ¿listo? Solo que ya no lo llamamos X flechita, sino que lo llamamos Y flechita. Ya sabemos por qué Y, ¿no? Porque estamos hablando de un movimiento vertical. Eso para el caso de la interpretación. En la argumentación, recuerde que aquí hay una serie de términos que se pueden reemplazar de manera directa si los conocemos. ¿Listo? Que en la sesión anterior yo los dejaba encerrados en unos óvalos. ¿Sí? Como lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de movimiento. Recuerde que son solamente dos tipos de movimiento, el MUR y el MUA. El MUR es cuando la velocidad permanece constante y el MUA pues cuando la velocidad cambia. Para este caso, en todos los movimientos en el eje vertical, como están bajo la influencia de este señor llamado la gravedad, que es una aceleración, todos los movimientos verticales, ojo, ténganlo en cuenta, todos los movimientos verticales van a ser movimientos uniformes acelerados. ¿Por qué? Por la acción de la gravedad. Entonces, las tres ecuaciones cinemáticas son la de aceleración, que vendría siendo la gravedad, que es un valor que ya es conocido. Recuerde que vamos a trabajar con un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es el valor de G. Lo único que ustedes tienen que hacer es definir cuál es el signo, si es positivo o negativo, y eso depende del observador, de los sentidos que ustedes coloquen en este plano cartesiano que está representado con rojo. La velocidad, recuerden que se define como la aceleración, que en este caso es la
gravedad positiva multiplicada por el tiempo más la velocidad inicial. Pero ¿cuánto es la velocidad inicial aquí en el punto de partida? 0. Por eso no aparece aquí más la velocidad inicial. Y la posición, que ya no es X flechita, sino Y flechita, es la aceleración, que es más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y los otros términos se cancelan. ¿Por qué? Primero, porque no hay velocidad inicial. Velocidad inicial por tiempo se cancela. Luego aparecería un término más la posición inicial, que recordemos que ese vector posición inicial se cancela cuando ustedes colocan este observador exactamente en el punto de partida. Entonces aquí tenemos la interpretación y la argumentación para un objeto que es liberado desde el reposo. Segundo caso, cuando el objeto es lanzado hacia abajo, la única diferencia con respecto al anterior es que aquí sí va a aparecer un vectorcito, así sea pequeñito, que me indica que aquí hay una velocidad inicial con la que fue lanzado. El plano cartesiano u observador sigue siendo el mismo que el anterior. Y los sentidos, en este caso, como fue lanzado hacia abajo, pues abajo sigue siendo positivo, hacia arriba negativo. Y noten ustedes la diferencia de tamaños entre el vector velocidad inicial y el vector velocidad impacto. Entonces, acá el vector velocidad impacto, la velocidad final, tiene que ser más grande que el del punto de partida. ¿Por qué? Por efectos de la gravedad. Y si vemos en la argumentación las ecuaciones cinemáticas, entonces la diferencia con el anterior es que aquí se aparece el término más la velocidad inicial, puesto que la velocidad inicial es diferente de 0. Entonces aparece más velocidad inicial y acá aparece más velocidad inicial por tiempo. ¿Por qué no aparece aquí en la ecuación de posición el vector posición inicial? Otra vez por lo mismo. Porque si yo coloco el observador en el punto de partida, el vector posición inicial se cancela. Y el tercer y último caso es cuando un objeto es lanzado de abajo hacia arriba. Cuando lo lanzo de abajo hacia arriba, pues para que el objeto suba, es obvio que tiene que existir un vector. En este caso es este vector que llamamos vector velocidad inicial. O sea que en el movimiento del lanzamiento hacia arriba, este vector es obligatorio, hay que dibujarlo. Entonces hay una velocidad inicial con la que fue lanzado. Cuando él llega a la altura máxima, si es que nos preguntan por la altura máxima, en altura máxima la velocidad del cuerpo es 0, es decir, que el cuerpo se detiene de manera instantánea para luego retornar a el punto de partida. Colocamos el observador en el punto de partida y noten algo aquí. Recuerden que nosotros acordamos que hacia donde se mueva inicialmente el cuerpo, hacia allá el sentido es positivo. Como en este caso el cuerpo fue lanzado hacia arriba el sentido va a ser positivo y por lo tanto va a ser negativo hacia abajo. ¿Esto en qué va a afectar? A este señor que está aquí a un costado, al vector aceleración. Este vector aceleración siempre va a ir dirigido hacia el centro de la Tierra. Nunca lo vayan a llevar hacia arriba. Ojo, la gravedad nunca va hacia arriba, va hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Y recuerden que el signo de este vector depende del sentido que hayan colocado aquí en el observador, que para nuestro caso va a ser negativo. Por eso cambia el signo de la gravedad en este caso. Recordemos que en los dos anteriores la aceleración era positiva, pero para este tercer caso ya la aceleración es negativa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en la argumentación aparecería que la aceleración es menos la gravedad, la velocidad sería menos la gravedad, ya sabemos por qué el menos, por el tiempo, más la velocidad inicial, que es la velocidad de lanzamiento, y la posición, de nuevo, es menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, más la velocidad inicial por tiempo, y no aparece el vector B, posición inicial. Ya sabemos por qué, porque hemos colocado el observador en el momento del lanzamiento. Entonces aquí tenemos ya la interpretación y argumentación para cada uno de los tres casos. Veámoslo ya aplicado en problemas. Primer problema. Dice que un objeto se deja caer desde una altura de 80 metros sobre el piso. Determine el tiempo que tarda en tocar el piso y la velocidad de impacto. Entonces, como el objeto fue liberado desde una altura, ojo, cuando dije es liberado, significa de que no le aplicaron ningún impulso. Por lo tanto, diremos que el objeto parte con una velocidad inicial igual a 0. O sea que estaríamos en el caso número 1. Entonces, si es para el caso número 1, la interpretación y la argumentación es similar a la que acabo de explicar. Entonces, objeto que es liberado del reposo, pues su velocidad inicial es 0, él desciende
impacta contra el suelo. Aquí hay una velocidad de impacto que me la están preguntando en el problema. Aquí aparece el vector posición. Y aquí aparece, recuerden que acordamos nosotros en representar con la llavecita las que son magnitudes escalares. Y en este caso, cuando nos dicen que la altura desde la cual se dejó caer es de 80 metros, la altura es una magnitud escalar. Y el tiempo, que es el que tardaría en caer, también es una magnitud escalar, que es un valor que nos están pidiendo calcular en el problema. Ahora, esta altura de 80 metros me sirve para poder asignarle el valor a este vector, que se llama el vector posición vertical. Recuerden que la única diferencia que hay entre este par de términos es que la altura es una magnitud escalar, mientras que el vector posición es una magnitud vectorial. ¿Qué diferencias tiene eso en el momento de representar los datos en la interpretación? De que todos los que sean magnitudes vectoriales deben tener signo. En este caso, ¿por qué aparece este signo más? Por el observador. Recuerden que los signos de todos los vectores van a depender de este observador que está pintado de rojo. Por lo tanto, como el vector posición va hacia abajo, todo vector que vaya hacia abajo debe llevar el signo positivo, por eso es más 80 metros. Y también porque la aceleración es más gravedad. Noten que la argumentación sigue siendo la misma la que expliqué hace un momento. Aceleración es más la gravedad, la velocidad es más gravedad por tiempo y la posición más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Noten ustedes que los únicos que tienen la flechita en la parte superior son los que son las magnitudes vectoriales. Las escalares, como el tiempo, no llevan la flechita en la parte superior. Pasamos a la proposición. En la proposición ya hacemos uso de la información que no hayamos utilizado aquí en la argumentación. ¿Qué información me dieron en el problema que no haya utilizado y que no haya reemplazado aquí? Mire, a pesar de que este vector Y, el vector posición me lo están dando, recuerden que es un valor que aquí todavía no se reemplaza. Los únicos valores que se reemplazan directamente aquí en la argumentación, recordemos de la sesión anterior, son la aceleración, la velocidad inicial y la posición inicial. Entonces, como ya conocemos el valor de la posición Y cuando toca el suelo, entonces diremos que cuando el objeto toca el piso, su posición vertical es Y, flechita, igual a más 80 metros. Entonces, copio y pego la ecuación de Y. Recuerden recortar y pegar. O sea, esta ecuación tal cual la escriben aquí en un recuadro. Luego hacen el reemplazo. Reemplazan Y por más 80 metros y despejan el tiempo. Y aquí respondemos a la primera pregunta. El tiempo que tarda en tocar el suelo, o el tiempo de caída, es de 4 segundos. Y para hallar la velocidad con la que impacta el suelo, pues haremos uso de la segunda ecuación. La velocidad igual a más gravedad por tiempo. Recuerden escribir estos mensajes, por favor, para que sean explícitos en el momento de resolver los problemas. La velocidad en el momento de tocar el piso es, en el recuadrito aparece la ecuación con la que voy a trabajar y luego sí reemplazo el tiempo, que lo conozco, para obtener una velocidad de impacto de más 40 metros sobre segundo. ¿Este signo más es obligatorio? Claro que es obligatorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una magnitud vectorial. Y de esa manera ya respondimos las dos preguntas que nos hacen. El tiempo que tarda en tocar el suelo y la velocidad de impacto. Miremos el segundo caso. Cuando me dicen, una moneda se lanza verticalmente hacia abajo, entonces cuando dice se lanza es porque ya va a tener una velocidad inicial. Me dicen que es de 10 metros sobre segundo. Entonces ya puedo representar aquí en el punto de partida un vector pequeñito que me indique que la velocidad inicial es de más 10 metros sobre segundo. ¿Por qué le coloqué el signo más de una vez aquí? Porque recordemos que acordamos que los signos que le colocamos a este plano cartesiano dependen hacia donde se mueva inicialmente el cuerpo. Como este es el punto de partida y se esté moviendo inicialmente hacia abajo, pues hacia abajo el sentido va a ser positivo. Entonces, de una vez, recuerden dibujar siempre este plano cartesiano desde el primer momento en que ustedes empiezan el problema. Y en este caso, en el punto de partida, para que cancelen el vector posición inicial. Entonces, de esta manera ya podemos representar el vector de aceleración, que es un vector positivo. Ya representé la velocidad inicial con este vectorcito azul chiquitico. Como él desciende, pues por acá va a haber una velocidad de impacto que me la están pidiendo también calcular, pero es un vector más largo que el del punto de partida. Y aparece representado también el vector posición. ¿Listo? Pero sigamos leyendo.
Dice que el objeto fue lanzado desde una altura de 75 metros. Entonces recordemos, en una llavecita colocamos el escalar, que en este caso es la altura. Pero esta altura de 75 metros me sirve para asignar el valor al vector posición. Pero recuerde que este vector posición ya debe tener signo. Y como es un vector que va desde el observador y va hacia abajo, entonces este vector debe tener el signo positivo. Entonces aquí lleva signo, acá no. Este es un escalar, la posición es una magnitud vectorial. La argumentación, noten ustedes que cuando nosotros colocamos la letra G, se asume que la G ya es un dato conocido. Recuerden, la G tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y no olvidar colocar estos signos. Así diga que se sobreentiende el signo más. No, aquí el signo más tiene una interpretación. Y si ustedes comparan este con respecto al que analizamos vectorialmente aquí, caso número 2, van a ver de que lo único que he hecho es reemplazar la velocidad inicial porque es un valor que sí se puede reemplazar directamente. Entonces, cuando yo reemplazo esa velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, pues nos queda únicamente es aquí más 10 metros sobre segundo y aquí 10 metros sobre segundo por el tiempo. No olvidar, aquí en la argumentación los únicos datos que se pueden reemplazar son la aceleración, la velocidad inicial y la posición inicial. ¿Por qué no aparece la posición inicial aquí? Porque hemos colocado el observador en el punto de partida. Y nos vamos a la proposición. ¿Qué dato conocemos de este problema que no hayamos utilizado aquí en la argumentación? De este vector lleve. Entonces, escriban un mensaje. Cuando la moneda toca el piso, su posición vertical es y igual a más 75 metros. Entonces, copio y pego la ecuación de posición. Mira, aquí está en el recuadrito, no olvidar ese esquema. Reemplazo y por más 75 metros. Listo. Este más 75 metros, que aquí está positivo, lo mando al otro lado, negativo. Aquí, este 10 con el 2 lo puede simplificar. 10 dividido daría 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y el más 75 lo mandé para acá a restar. Y noten ustedes a qué llegamos aquí. Llegamos aquí a una ecuación cuadrática porque aparece. Si nosotros no nos detenemos en las unidades, hagamos de cuenta que este metro sobre segundo cuadrado, el metro sobre segundo y el metro no están. ¿Qué me quedaría? Me quedaría es más 5t cuadrado más 10t menos 75. Eso en álgebra es conocido como una ecuación, ojo, una ecuación cuadrática. Y es una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, noten ustedes que lo que puedo hacer es que estos coeficientes, el 5, el 10 y el 75, todos son múltiplos de 5. Entonces la matemática me permite que yo divida todos los términos entre 5. Cuando yo divido toda la ecuación entre 5, llego a esta expresión. De nuevo, lo que estaba diciendo en un momento, esta es una ecuación cuadrática, ¿listo? Y la ecuación cuadrática asociada cuando yo le quito estas unidades de metro sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo y metro, es esta. T cuadrado más 2t menos 15. Que esta es una ecuación de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces la factorizo. ¿Listo? Entonces recuerden cómo se factoriza. Entonces se dibujan dos paréntesis. La raíz cuadrada de t cuadrado es el primer término en ambos paréntesis. El signo del segundo término más va en el primer paréntesis. Y el producto del signo del segundo con el signo del tercero, es decir, más por menos, me da el signo del segundo paréntesis. Y luego se buscan dos números que multiplicados den 15, y como aquí los signos son diferentes, se diría restados. ¿Y qué restados den? El coeficiente del segundo. Y esos dos números son el 5 y el 3. Siempre se coloca primero el mayor, luego el menor. Luego saco aparte cada uno de los factores. Este t más 5 lo saco acá aparte y despejo t. Es decir, cojo el t más 5, lo igualo a 0 y despejo t. O sea que este más 5 se mandaría al otro lado de la igualdad y quedaría t igual a menos 5 segundos. Y hago lo mismo con t menos 3. El t menos 3 lo igualo a 0 y el menos 3 lo mando al otro lado y quedaría t igual a 3 segundos. Se descarta el tiempo de menos 5 segundos. ¿Por qué? Pues que tiempos negativos en física no existen, uno tiene interpretación. Entonces me quedo con que el tiempo que tarda en tocar el piso, el cuerpo, es de 3 segundos. Ahora sí, ya respondimos la primera pregunta. El tiempo que tarda en tocar el piso. Para hallar la velocidad de impacto, entonces lo que hago es copio y pego la ecuación de velocidad. Entonces esta ecuación de velocidad la extraigo allá y la coloco aquí en un recuadrito.
y reemplazo el valor del tiempo que obtuve en el punto anterior. Entonces, el tiempo lo reemplazo por 3 segundos, 10 por 3 daría 30, simplificamos aquí un segundo con segundo, y más 30 más 10 nos daría más 40 metros sobre segundo, que sería la velocidad de impacto. No olvidar que este signo es obligatorio porque la velocidad es una magnitud vectorial. Y de esa manera ya determinamos el tiempo que tarda en tocar el suelo y la velocidad de impacto. Y llegamos al tercer y último caso, que es cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Entonces dice, una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros sobre segundo y le piden que determine la altura máxima y el tiempo en alcanzarla. Entonces, si el cuerpo se lanza hacia arriba, recuerden ustedes que este vector es obligatorio, ¿no? Este vector azulito, sino cómo justifica que el cuerpo subió. Y la velocidad inicial, recuerden, la velocidad inicial siempre va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Pues porque este es el que me va a determinar la acción, es que el sentido va a ser positivo. Entonces, de una vez dibujamos el vector velocidad inicial con su respectivo signo. Entonces, aquí iría más 40 metros sobre segundo. Y coloque o dibuje el plano cartesiano de una vez con los signos que le corresponden. ¿Por qué es positivo hacia arriba? Porque se mueve inicialmente el cuerpo hacia arriba. Como él llega hasta una altura máxima al principio de la sesión, analizábamos de que si el cuerpo llega a la altura máxima, en la altura máxima el cuerpo se detiene de manera instantánea. Por lo tanto, allí la velocidad va a ser nula, va a ser igual a cero. ¿Listo? Ahora sí, los tres vectores que se representan, la aceleración, ya sabemos que el signo menos depende de este signo que está colocado en el observador. El vector velocidad en el punto de partida se dibuja, acá en la altura máxima no se dibuja, pero se coloca que la velocidad es cero. Y dibujamos el vector posición vertical Y. Desde el observador, coloquemos lo que toque el observador, eso ahora sí, hasta el punto más alto. En la argumentación, noten ustedes, recuerden que esta AG es equivalente a que estuviera el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo único que aparece aquí es que hemos reemplazado la velocidad inicial. ¿Listo? Recuerden, en la argumentación solo se reemplaza la aceleración, que es la gravedad, que tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad inicial que me la están dando. Si no me la dieran, pues siguen colocando más b sub 0. Y la posición inicial que aquí no aparece, puesto que como he dibujado el plano cartesiano en el punto de partida, pues obviamente ese vector se cancela. Y nos vamos a la proposición. Recuerden que aquí en la proposición hacemos uso de la información que no hayamos utilizado en la argumentación. ¿Qué dato no hemos utilizado? Este dato de la velocidad acá en la altura máxima. Entonces diremos que cuando la piedra alcanza la altura máxima, su velocidad se anula, es decir, que la velocidad es igual a cero. Por lo tanto, cojo la ecuación de velocidad de la argumentación, aquí está en el recuadro, reemplazo la velocidad por cero y despejo el tiempo. Y obtenemos que el tiempo en alcanzar la altura máxima es de 4 segundos y respondimos la primera pregunta. Ahora, para hallar la altura máxima, miren que aquí me preguntan por un escalar, altura, ojo, altura es un escalar, pero resulta que aquí ninguna de estas ecuaciones me da directamente la altura, pero yo sí sé que la altura se relaciona mucho con este señor que está acá al final, que es el vector posición. Entonces voy a hallar el valor de este vector que es el vector posición, que me sirve para también determinar cuál vendría siendo la altura máxima. Entonces cojo la ecuación de Y, tal como aparece en la argumentación, y reemplazamos el tiempo que acabamos de obtener acá en alcanzar la altura máxima de 4 segundos. Desarrollamos y obtenemos que la posición vertical es de más 80 metros. Este signo, recuerden que es obligatorio escribirlo. ¿Por qué? Porque el vector Y, este vector Y que está aquí, que ya inclusive podemos colocar el valor, que esto es igual a más 80 metros, es igual a más 80 metros. ¿Listo? Recuerden que esta es una magnitud vectorial. Esta es obligatoria que tenga signo. ¿Listo? Pero resulta que a mí no me estaban preguntando por cuál es el valor de la posición, me preguntaban por la altura. Ah, bueno, esto es un vector, pero esto me sirve para hallar el que realmente necesito, que es la altura. Recuerden que la altura es una magnitud escalar. O sea que la altura sería este mismo valor, pero sin signo. ¿Por qué? Porque si yo inserto, vamos a ver, insertar, recuerden que
nosotros acordamos en que las magnitudes escalares las representamos con una llavecita. Entonces aquí colocamos el valor que corresponde a la altura. Vamos a ver más el tamaño. Y diremos que h es igual a 80 metros. Que es el valor que corresponde al valor de la magnitud aquí, escalar. Entonces, altura 80 metros. Y esto era lo que me estaban preguntando. Entonces, no olvidar siempre la relación que hay entre este par de señores, ¿no? Entre lo que es la altura, que es una magnitud escalar, y el vector posición, que es una magnitud vectorial. Y de esa manera hemos encontrado la altura máxima a la cual llegaría ese objeto con el lanzado hacia arriba.